Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Mundial de Norteamérica y en esta ocasión me acompañan dos especialistas en economía y finanzas. Por un lado tenemos a Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos en Banamex. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos a Antonio Hernández de la parte financiera. Él es director de análisis fundamental en Actinver. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí para platicar sobre qué pasa en un país que resulta ser sede de una Copa del Mundo. ¿Cómo se comporta una economía, Pau? ¿Qué es lo que se ha visto a lo largo de la historia? ¿Cuáles son los indicadores que se vuelven fundamentales para la revisión de los analistas a la hora de medir también qué tanto pueden influir en los indicadores económicos mensuales, trimestrales, incluso anuales, ¿no? Claro, pues creo que por un lado siempre se tiene esta expectativa de que cuando hay un mundial pues vas a tener más turismo, más movimiento en la economía y entonces se podría haber favorecido el crecimiento económico de todo el año, pero creo que depende mucho de dónde tengas el mundial. Por un lado, en esta ocasión pues va a ser la primera vez que se divide en 3 sedes, entonces bueno, eso ya diluye bastante el efecto que se puede ver en una economía. Por otro lado, también depende qué tanta infraestructura se lleva a cabo antes del mundial, porque muchas veces lo que pasa es que si se construyen muchos estadios, por ejemplo, bueno, igual y tienes aquí un cierto boom, pero luego esos estadios se quedan vacíos, tenemos estos elefantes blancos que nadie vuelve a usar, y entonces tal vez las recompensas que se tiene de haber invertido no son tan buenas como se podría esperar. Creo que en el caso de México, pues tenemos la ventaja que no se tuvo que invertir en nueva infraestructura, más que pues por el lado privado, que hubo algunas remodelaciones en los estadios, entonces pues podemos ver cierto empuje por ahí, pero creo que realmente el mayor impacto en la economía se puede ver por el lado de precios. Los precios es lo que más rápido reacciona, pues esta nueva demanda que no se tenía esperada, en un contexto en el que la oferta pues tiende a ser bastante inelástica, que no se puede tener pues más restaurantes, más hoteles, más vuelos de avión. Entonces creo que aquí es donde podemos ver realmente el impacto más fuerte en el caso de los mundiales. Y pues en actividad económica creo que puedes tener tal vez el efecto de que más gente visita México, tal vez por el lado del turismo, un poco también en el mediano y largo plazo que la gente quiere visitar México con mayor frecuencia. Pero creo que en términos generales, pues se ve en todos los países que tienen un mundial, pues un impacto realmente temporal y pues de baja magnitud. O sea, digamos que sí se va a ver un rebote. Ahorita hablamos país por país, claro, caso por caso, pero sí se llega a ver un rebote, pero no necesariamente influye en el resultado final del avance o el crecimiento que va a tener una economía a lo largo del año y contra los pronósticos que, por ejemplo, muchos bancos y casas de bolsa ya tienen previstos. Sí, justo, igual puedes ver un impacto alrededor segundo o tercer trimestre, que va a ser justo los meses en los que va a estar el mundial, pero pues ya cuando ves la lectura del año, realmente pues a partir de agosto se empieza a regresar bastante el efecto, entonces el impacto es bastante marginal. De hecho, nosotros lo estimamos en 0.1 del PIB, entonces realmente es un impacto muy, muy pequeño, nada más por este aumento en turismo que estamos esperando. Ahora, yo tengo esta cifra. Se estima un impacto potencial total de hasta $40,900 millones sobre el PIB global cuando se está hablando de esta Copa del Mundo. Y evidentemente, como tú bien mencionas, vamos a tener un fuerte gasto en temas de alimentos, bebidas, turismo. Yo creo que el sector servicios en general, que en el caso de México también es uno de los factores que ha influido positivamente dentro de los otros dos, ¿no? Pero ahora, ¿qué tan sostenible puede ser este efecto una vez que termine el torneo en los 3 países, ahora sí que sin diferenciar, y qué sectores podrían quedarse un poquito con ese viento de cola positivo, o sea, que pudieran capturar un poquito más, no de forma permanente, pero que sí se les impulse más, se les dé un boost? Pues creo que en el caso de Estados Unidos y de Canadá el impacto realmente se diluye muchísimo por el tamaño de las economías. Entonces, aunque tengan más partidos que en México, pues ya el impacto marginal casi no se alcanza a ver en su crecimiento. Cuando ya lo vemos por sectores, creo que el que más puede capturar pues un poco de mayor plazo este efecto positivo sería sobre todo turismo. Sobre todo, por ejemplo, en México venimos de un primer trimestre muy malo en términos de turismo, tuvimos cifras relativamente negativas. Entonces, tal vez con este impacto pues positivo de mucha mercadotecnia en términos del país, pues eso podría jalar en el mediano o largo plazo a que más personas pues hasta conozcan el país y quieran ir a visitar México más allá de los que vengan solamente para el torneo. Pues también estamos anticipando que haya personas que vengan acompañados de gente, familia, que no necesariamente vaya a los partidos. Entonces creo que el sector turismo es el que podría recibir pues este push un poco más fuerte, más allá del impacto específico del Mundial en junio-julio.
Bueno, no sé si en el caso de Estados Unidos y Canadá suceda, pero también creo que es una muy buena oportunidad de México para demostrar a personas que quizá nunca hayan venido, que se lleven una grata sorpresa y que esto al final, como tú bien dices, sí termine por influenciar las cifras de manera positiva en adelante. Sí, justo eso es lo que se ha visto en otros eventos deportivos, no solo el Mundial, sino tenemos también las Olimpiadas y otros juegos deportivos importantes, que al final este efecto es el que se puede lograr, ¿no? Un estilo de mercadotecnia que se hace sin querer para el país, entonces más gente que viene, platica, lo ven en las noticias, entonces sí se puede ver pues este efecto de mayor plazo en el que más gente conoce pues lo bueno que tiene que ofrecer el país en términos de turismo, que de por sí pues es una de las fortalezas que tenemos, entonces creo que ahí es donde se podría capitalizar en el mediano a largo plazo. Si ponemos en la cancha a los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, cada uno navega un entorno económico completamente distinto. ¿Cuál crees que quede mejor parado? ¿Estados Unidos? Pues en términos de beneficio marginal, creo que México es el que puede recibir el mayor impacto por ser una economía más pequeña. En Estados Unidos lo que se ha visto, por ejemplo, es que se tenían mayores expectativas a las que se están reflejando actualmente. Por ejemplo, en el caso de la industria de hoteles, pues habían subido muchísimo los precios y parece que no se está cumpliendo con esta demanda tan alta que habían esperado. Entonces creo que aquí también tenemos algunas políticas que están jugando en contra. En el caso de Estados Unidos, pues la política migratoria de Donald Trump obviamente está siendo un factor que tal vez detiene a las personas de querer ir a Estados Unidos a visitar. Entonces creo que tienen eso un poco en contra. Y también otra cosa en general para los 3 países, pues antes el mundial era en un solo país, entonces era más fácil trasladarse a diferentes sedes y demás. Como ahora lo tienes diluido en 3 países y en diferentes ciudades, pues es más difícil que una misma persona esté viajando y se quede más días en las diferentes sedes. Yo creo que van a ser muy pocos los Totalmente, que van a hacer eso. Sí, igual y en algún país en particular, en México, que vengan a México, a la ciudad, a Guadalajara, tal vez aprovechen para ir a alguna playa, pero creo que va a ser muy difícil pues que tengas a alguien que visite los 3 países durante el mundial, no tal vez nada más los más aficionados que vayan persiguiendo algún partido o algún equipo. Bueno, de hecho, ya se dice desde hace meses atrás que sí, evidentemente están los estados sede. Ciudad de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, pero también en el sureste, específicamente Quintana Roo, va a ser ahora sí que el puerto de entrada de todo ese turismo y como también ese gobierno local en particular estuvo armando toda una estrategia para atraer a los visitantes que digan, vente unos días acá a la playita, te armo tu paquete, luego te vuelo a ciertos partidos, si quieres te llevo hasta el norte de la República, a Monterrey, al Bajío, uno que otro en Jalisco, Ciudad de México, si es que tienes mucho dinero en la cartera, obviamente, te regresas a Cancún y de ahí, órale. Sí, claro, creo que justo están capitalizando en el hecho de que Cancún pues es un hub importante en términos de captación de turismo. Sí. Entonces, pues yo creo que sí se va a ver esto, ¿no? Ya se está viendo un poco reflejado en los precios. Algunas aerolíneas incrementaron sus vuelos. Entonces, creo que sí el sureste se puede ver también beneficiado pues por esta derrama de mayor turismo, pues porque al final también es muy atractivo quedarse un par de días en la playa, sobre todo si ya llegaste por el aeropuerto de Cancún. Totalmente, totalmente. Y en el caso de Canadá, creo que hemos hablado muy poco de Canadá, pero en el TEMEC, que ahorita vamos a tocar ese tema, o sea, tanto en el TEMEC como en la parte del mundial, ¿cómo podría haberse beneficiado a Canadá? ¿Qué has visto ahí, Pau? Pues la verdad se ha hablado un poco menos del término de Canadá. Creo que va a pasar un poco lo mismo que en Estados Unidos, al ser una economía también más grande, que al final los efectos que pudieran ser positivos se diluyan un poco. También, pues no vimos grandes infraestructuras nuevas, ni en Canadá ni en Estados Unidos, igual que en México, entonces tampoco tenemos por ese lado, pues el gran gasto en inversión que se podría haber esperado, que al final creo que eso es bueno, porque entonces nada más tienes la parte positiva de mayores visitantes, mayor consumo, entonces creo que allá también podrían jalar un poco esta parte pues de mayor atractivo en el país y pues un poco esta nueva iniciativa de la gente a conocer Canadá, a visitar Canadá, entonces creo que se puede ver beneficiado igual que México, pero pues también con un impacto un poco más diluido. Y por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, esto del fondo mixto, que este fideicomiso que abrieron ya desde hace tiempo, que causó su polémica, pero por un mal entendimiento ahí, ¿no? ¿Qué se esperaría de este fondo mixto una vez que termine el mundial? ¿En qué tipos de proyectos han visto ustedes que se pudiera ir todo el dinero recaudado con el impuesto al hospedaje, me parece?
Sí, pues hemos visto justo desde los últimos meses que por parte del gobierno pues han tenido esta gran iniciativa de querer impulsar la inversión, sobre todo pues en un contexto en el que la verdad ha estado muy muy mal tanto la pública como la privada, pues venimos de momentos de mucha incertidumbre que obviamente tienen un efecto adverso para la inversión. Pues creo que podríamos esperar ver mayor inversión en infraestructura. Esto es realmente lo que más se necesita, no solo en términos de construcción, que creo que aquí sí estamos viendo cada vez un poco de mayor impulso, construcción residencial, no residencial, pero creo que lo que queda un poco rezagado, que es donde sería muy importante para pues poder capitalizar de este dinero, sería ver mayor infraestructura en términos de carreteras, de puertos, de aeropuertos. O sea, creo que toda esta parte de logística todavía es pues un foco rojo para la economía y creo que aquí es donde se necesita pues un mayor apoyo hacia adelante. Correcto. Y antes de pasar con Antonio, para que no crea que ya lo olvidamos, ya nos estamos concentrando en toda la parte económica, pero es que es muy importante. Caso de México. ¿Qué tanto podríamos ver aumentar la actividad económica, en dado caso el PIB, durante el segundo y tercer trimestre, que es donde vamos a ver estos pequeños picos? Pues nosotros habíamos hecho una estimación de un impulso total para la economía de 0.1 para todo el año, pero esto era viniendo en enero. Entonces creo que tenemos un poco todavía la expectativa pues de que sí nos ayude el mundial a recuperarnos, pero la verdad es que el primer trimestre resultó un poco peor a lo que habíamos estado anticipando previamente. Tuvimos varios choques que no estaban anticipados, el choque de petróleo, por ejemplo. Entonces creo que tal vez estamos entrando al mundial pues parados un poco más atrás de lo que nos hubiera gustado, pero sí seguimos esperando que pues tal vez nos dé este impulso para poder recuperar un poco el crecimiento que esperamos ya, trimestres positivos a partir del segundo trimestre. Entonces, bueno, ojalá pues nos sorprenda al alza y tengamos un impacto mayor al estimado, pero en general creo que pues todas las estimaciones rondan no más de 0.1, 0.2 puntos para el PIB. Entonces creo que realmente va a ser algo muy temporal. Muy marginal, temporal y al final son problemas más profundos los que Exacto, sí, hay más que estructurales. Sí, ok, totalmente. Antonio, vamos a pasar a la parte todavía más divertida, que es cómo se pueden comportar los fundamentales de una empresa, sobre todo las de consumo, durante la Copa del Mundo, porque aquí sí no solo es una actividad que sucede alrededor de los estados sedes, sino en todo el mundo, ¿no? Sí. Y aquí estamos hablando de las grandes marcas, el desempeño que están teniendo en bolsa. Nosotros en Bloomberg Línea ya empezamos a ver cierta actividad y ciertos movimientos de los inversionistas en bolsa con ciertas empresas ligadísimas a la Copa del Mundo, a todo lo que organizan los principales patrocinadores, desde banca, los que están haciendo ahora sí que actos de mercadotecnia gigantes en ciertos países que no necesariamente son Estados Unidos, México, Canadá, o igual y sí. Pero ¿tú qué has visto? Porque los análisis mencionan que este torneo puede acelerar, por ejemplo, ventas de teles, plataformas digitales en términos de e-commerce, apuestas online, temas de delivery ahorita, o sea, por ejemplo, todos los Ubers, Rapis, etcétera, digo, no todos cotizan, pero entonces, para ti, ¿qué sectores o nombres en bolsa, de los que cotizan obviamente, podrían capturar el mayor efecto de la Copa del Mundo en Norteamérica? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, Jimena. Y justo como mencionaban hace unos instantes, consumo es de los sectores que más se pueden beneficiar, recordando que varias de estas empresas son patrocinadoras de varias instituciones, ya sea alrededor del mundial, alrededor de varias selecciones, y donde nosotros estimamos que justo el impacto puede ser, como bien mencionas, no nada más en las sedes, no nada más en México, sino en toda la región. Sobre todo aprovechando que en este caso hacer el mundial en 3 países diferentes, pero el uso horario que puede ayudar a un continente que es muy futbolero, y vemos a muchas empresas, por ejemplo las embotelladoras como un Arca Continental, como Coca-Cola, FEMSA, hablando de un impulso en ventas, repito, no nada más en México, Estados Unidos, que es donde operan, sino también en Argentina, en Brasil, entre otros países, ¿no? Que son países muy futboleros, que les va a ayudar, repito, el uso horario, que en este caso es muy bueno para esos países, y donde entonces vemos un consumo tanto dentro de casa como fuera de casa, que puede ser muy bien impulsado, y también recordando que venimos en algunos casos de una base de comparación fácil, donde el año pasado algunas de las empresas de consumo tuvieron un entorno relativamente débil, la segunda mitad del año, empiezan el año también relativamente débil, y donde entonces el mundial puede hacer alguna diferencia, al menos en el verano. Ahora, si vemos más hacia adelante la segunda mitad del año, creo que la moneda está muy en el aire, y todavía los equipos de management de estas empresas todavía no saben
qué tan bueno o malo va a seguir el consumo la segunda mitad del año, pero sí es un hecho que durante el verano estas empresas se pueden ver bien posicionadas. Explícame qué pasa con la cerveza, qué vamos a ver pasando con la cerveza, porque creo que sabemos muy bien que vienen de un consumo súper debilitado en el último par de años, específicamente también el año pasado. Es un mal generalizado, no es de una marca en particular. Y justo platicaba con algunos directivos de ciertas marcas cerveceras el año pasado que me decían, sí, los estadios, claro que nuestros productos van a estar ahí presentes, pero ahora sí que el gran win está afuera de los estadios para toda esa gente que no obtuvo boleto, que no va a poder tener acceso a los recintos, pero que aún así eso no les impide estar en los bares, en los restaurantes, o sea, armando sus parrilladas. Y lo mismo en cierto tenor, así como lo platicábamos con Pau ahorita en la economía, ¿qué tanto esto pudiera sostenerse en el tiempo? Como ese boost, no sé si sea un poco artificial, si después vuelvan a debilitarse esos fundamentales para las cerveceras. ¿Cómo lo ves tú? Sí, y muy buena pregunta porque justo la industria de bebidas alcohólicas a nivel mundial, no nada más en México o en la región, sino a nivel mundial ha tenido cierto impacto. Aquí en la Bolsa Mexicana de Valores que cotiza Becle, por ejemplo, Cuervo, pues realmente ha tenido fundamentales débiles en general en México y en otros países, y este mundial puede ayudar mucho, y se ve desde el punto de vista de marketing cómo muchas de estas empresas están haciendo activaciones, empaques nuevos del mundial. Cuando uno va al supermercado y ve que no nada más son los patrocinadores globales y grandes y típicos que hablan sobre cómo el mundial y el fútbol aumenta el consumo, sino realmente vemos que todas las empresas están tratando de colgarse del mundial y aprovechar este impulso, porque a fin de cuentas, como bien lo mencionaban hace unos minutos, el impulso no nada más viene de los mexicanos consumiendo aquí en México, sino de todos los extranjeros, que de acuerdo a nuestros estimados pueden venir más de 1 millón de turistas que no se tenían, digamos, fuera del mundial, y que pueden venir aquí por temas del mundial, como lo mencionaba Pau, no nada más los que tienen un ticket en mano para ir al estadio, sino todos los demás que los acompañan, y ese consumo es el consumo que va a ir a comprar a un Oxxo en la esquina y que va a decir, compro cerveza, compro cigarros, compro bebidas de todo tipo. Entonces eso es lo que puede ayudar mucho al consumo. Sobre todo, repito, tomando en cuenta que el año pasado, que si fue el clima, que si fueron varias tendencias en consumo, entre otros, que este año, por ejemplo, estamos todavía con el tema del IEPS, que a partir del 1 de enero fue un tema que para varias empresas sí tuvo un impacto. Si vemos que también muchos de los supermercados, retailers en general aquí en México han tenido un tráfico negativo ya por varios trimestres, este impulso les va a ayudar bastante. Y ahora que mencionabas también el caso de Argentina, también pude platicar recientemente con los directivos de Arca Continental. Bueno, ahí ya tienes a una multinacional mexicana diciendo, yo quiero que gane Argentina porque si esto sucede, mi consumo se va a ir al cielo en ese país. Sí, justo. Y de hecho, Arca Continental es de las empresas que empezando el año, cuando nosotros publicamos un outlook del año y uno de los temas claramente que analizamos fue el Mundial, Arca Continental fue de las empresas que vimos mejor posicionadas porque casi 1/4 parte de los partidos del Mundial se van a jugar en territorio de Arca, tanto en México como en Estados Unidos, en Texas, por ejemplo. Entonces realmente se beneficia por Guadalajara, Monterrey, Texas, que son 2 ciudades mundialistas ahí. Sí. Y si eso les agregamos justo lo que mencionabas de Argentina, les puede ir muy, muy bien. Entonces, de hecho, vemos que también en términos de evaluación, cómo se ve, por ejemplo, comparando Arca Continental con otras embotelladoras, vemos que el precio de la acción ha tenido muy buena respuesta. Ahora, si nos quedamos en el mercado mexicano, ¿qué otras emisoras, por ejemplo, ya mencionabas a Becle, ya nos quedamos con Arca, ¿qué otras pueden tener un muy buen boost en esta Copa del Mundo? Pienso en FEMSA, por ejemplo, justo con los Oxxos. Iba a mencionar FEMSA con sus más de 24,000 Oxxos, como dicen, en cada esquina. Realmente el turista que venga internacional difícilmente va a entrar a un supermercado a comprar lo que quiere para ir camino al estadio, alguna fiesta, lo que sea. Córrele al Oxxo. Exacto, va a ver que hay muchos Oxxos, a lo mejor no va a saber cómo pronunciarlos, me ha pasado en otros países, pero de que va a entrar y va a ver que están todas las marcas que conoce, que son marcas multinacionales, todos los productos justo que
que hemos estado hablando de un Coca-Cola, por ejemplo, productos de PepsiCo, etcétera. Todos esos productos va a ir al Oxxo y va a decir, pues, independientemente de los precios, que luego con el consumidor mexicano sí pasa mucho, que en los últimos años ha sido más selectivo de qué compra en un Oxxo o en otro tipo de formato. Realmente el extranjero lo que quiere es la conveniencia, que es justo el core de Oxxo. Entonces, FEMSA los vemos bien posicionados, Alsea también claramente por todo el tema del consumo fuera de casa. Claro. Ellos están con una campaña muy fuerte que se llama El Cuarto Estadio, ¿no? Aquí en México, aprovechando que son 3 estadios las sedes mundialistas, y quieren ellos posicionar a Chili's como el cuarto estadio, donde entonces ellos dicen, bueno, ven aquí con tus amigos, con quien sea, a ver los partidos. Con ese restaurante en particular. Exacto, con ese restaurante, pero no nada más Chili's, sino, por ejemplo, Domino's Pizza, lo que mencionaban hace unos minutos también del delivery o e-commerce. Todo ese consumo fuera de casa puede ser también dentro de casa. Domino's Pizza, que se ha posicionado muy bien en el tema de delivery, por ejemplo. Claro, claro. Y en Estados Unidos, ¿qué empresas te vienen a la mente? Por ejemplo, ahorita tú mencionabas Domino's, porque también como marca global, pues sí. Pienso también en Airbnb, en Uber. Creo que ahí el tema del delivery y el hospedaje con estas plataformas de la gig economy también va a estar muy en auge. Bueno, y ni se diga también las otras marcas normales, tradicionales, por decirlas de alguna manera, ¿no? Pero ¿en quiénes piensas tú que pudieran ser esos grandes ganadores en el caso de Estados Unidos? Pues justo un de Coca-Cola Company, siendo de los patrocinadores ya por excelencia de este tipo de eventos, se puede ver muy bien posicionada, sobre todo porque de Coca-Cola Company y en general las embotelladoras que están aterrizando todas esas estrategias han aumentado mucho la exposición más allá de las típicas bebidas carbonatadas que todos conocemos y crecimos con ellas. Están buscando todo el impulso en otras marcas que si bien hace varios años quizás eran de nicho, se han ido posicionando muy bien y son las que están impulsando en Estados Unidos, en México, en todos lados, el consumo por mucho tiempo de este tipo de bebidas. Entonces, eso les puede ayudar. El tema también de consumo fuera de casa, mencionadas Domino's Pizza, pero también un McDonald's, por ejemplo, que también ha sido de los patrocinadores por excelencia. Sí. Todo el tema de snacks, recordando que este tipo de categorías de productos de snacks en Estados Unidos ha tenido una tendencia más o menos mixta porque los consumidores han cambiado sus patrones de consumo en los últimos años. Está mucho la tendencia de health and wellness, por ejemplo, pero yo sí pienso que durante el mundial difícilmente el consumidor va a estar comparando calorías, va a estar comparando qué tanta grasa tiene el snack o lo que está tomando. Y pues realmente es más la conveniencia y el estar disfrutando el evento. Y ¿sabes en qué pienso también? En el aguacate, Pau. No sé si podamos ver ahora, aprovechando que, o sea, parte de las sedes de la Copa del Mundo está en Estados Unidos, así como vemos ese impulso que tiene el aguacate con la NFL, con el Super Bowl, veremos también picos de exportación en torno al aguacate en este verano. Seguramente sí, yo creo que justo va a ser uno de los productos clave que pueden ver presionado por eso mismo los precios aquí a nivel doméstico, ¿no? O sea, como lo hemos visto, como decías, ¿no? En la NFL, pues es impresionante cómo se consumen aguacates en el términos de guacamole, hasta toda la mercadotecnia que se ha hecho en Estados Unidos para el consumo de este producto. Yo creo que sí se puede ver un poco presionado el precio en México por lo mismo, porque se quiera exportar bastante más que pues en otro momento. Entonces creo que lo podríamos ver ahí y pues creo que también vale la pena recordar que venimos de unos meses ya con presiones a estos productos, ¿no? No solo el aguacate, el jitomate. ¿Qué va a pasar con el pico de gallo? Justo, ¿no? Botanas, son los ingredientes para el guacamole por excelencia. Sí. Entonces, pues creo que sí va a ser importante estar monitoreando estos precios que subieron ya mucho en los primeros meses del año. Estamos viendo ya cierta recuperación, entonces, bueno, tal vez sea un nuevo pico durante los meses del Mundial, pero bueno, creo que también aquí queda claro que pues es simplemente algo temporal que tendería a revertirse cuando termine el evento. O sea, aquí la gran pregunta es, ¿vamos a tener un pico de gallo más caro en esta Copa del Mundo? Probablemente sí. Cebolla, quién sabe, pero jitomate y aguacate creo que están en Chile la cuerda serrano floja. De repente llega a colarse a veces entre los que más subieron de precio en los indicadores de inflación. Regresando contigo, Antonio, porque también tenemos a otras empresas gigantes de consumo como Adidas, Nike, volviendo a las cerveceras AB InBev, pues ellas sí ya están hablando en los reportes que han presentado últimamente a los analistas, al mercado, de
que sí, la Copa del Mundo va a ser un motor comercial para ellas. Entonces, ¿el mercado aquí está frente a un evento comparable a un superciclo de consumo temporal o cómo lo ves tú? Sí, un ciclo donde también hay que recordar que si bien el Mundial dura más de un mes, aquí en México dura menos, ¿no? O sea, los partidos, a fin de cuentas, aquí en México se acaban antes. O sea, realmente puede haber, es menos. Es menos, sí. Exacto. Puede haber cierto overhang o cierto ahí efecto positivo también por los que se quedan. A lo mejor ya vinieron a ver 3, 4 partidos y se quedan a ir de turistas a Cancún, a otras playas. Y también puede ser los que digan, bueno, después de partidos en Canadá, en Estados Unidos sobre todo, que es donde hay más, vamos a ir a México a los típicos destinos turísticos. Eso puede pasar y en general ya después lo que puede suceder es el efecto de los que siguen viendo los partidos, claramente, en restaurantes, en muchos otros lados. Ese es un efecto, pero a fin de cuentas, recordando que es un efecto muy acotado y que después de eso, sí he escuchado de las empresas muy mixtas al respecto. ¿Qué viene en la segunda mitad del año? Pues realmente el efecto del Mundial va a ser muy temporal y de hecho va a ser una base de comparación difícil para el próximo año. Claro. Eso hay que tomarlo en cuenta. Vienen otros factores que han estado mencionando las empresas, como qué tanto las materias primas pueden tener un impacto por todo el tema geopolítico a nivel global. Hasta ahorita no han mencionado un impacto tan evidente como quizás en otras regiones, a lo mejor en Europa, en Estados Unidos, el tema del combustible. Ahí sí el consumidor está viendo el impacto día a día y realmente aquí en México todavía no, pero evidentemente conforme pasen los meses puede haber cierto impacto ahí. Ese es uno de los factores importantes a considerar. También el tema del super niño, que quizás ya lo han escuchado en varios lados, cada vez se está hablando más. ¿Qué tanto puede haber algún impacto ahí? Porque si bien la segunda mitad del año pues se escucha relativamente lejana, pero muchos de estos impactos pues, no nada más son para la segunda mitad del año, sino el próximo año. Entonces sí recordando que el tema del turismo y en general el impacto positivo o el beneficio es nada más en el Mundial, pero más allá de consumo vemos un beneficio en otras industrias, que ahí me gustaría también ahondar. Vemos que en general los consumidores, con todas las activaciones que hacen, por ejemplo, los centros comerciales, que van a estar haciendo con el tema del Mundial, de decir, ponemos las pantallas y no tienen que ir a un evento masivo a Zócalo o a otros lados para disfrutar el Mundial, pueden venir aquí a los centros comerciales. Eso puede ayudar al tráfico, por ejemplo. Entonces no nada más es consumo, sino también todas aquellas fibras que tienen exposición a la parte de retail. Ahí vemos un impacto positivo, un beneficio. Vemos también claramente aeropuertos, hoteles, que si bien ahí los comentarios han sido mixtos, porque también atravesan un periodo un poco difícil por el tema de la turbocina, a fin de cuentas, y toda la incertidumbre respecto al tema geopolítico, pero a fin de cuentas quien tiene el boleto ya para venir a ver un partido difícilmente lo va a cancelar, y eso puede apoyar entonces que tanto las tarifas de los hoteles como el tema también de qué tanto tráfico aéreo hay en México, eso al menos por varias semanas se puede beneficiar. Entonces ahí justamente en la parte de México nos faltaría mencionar a los grupos aeroportuarios también, los que pueden ser los grandes ganones en bolsa y aerolíneas incluso, ¿no? Sí, que si bien, de hecho, ahí retomando lo que decía Pau, en la parte económica, como al parecer de los estimados estamos partiendo en la parte económica un poco atrás, en la parte de aeropuertos también aerolíneas, estamos partiendo un poco desde atrás, si bien un beneficio claramente por el Mundial, pero también el año se ha complicado un poco por el tema geopolítico y lo de la turbocina y la incertidumbre en general de muchos usuarios, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa si viajo? ¿Me lo pueden cancelar el vuelo? Cosas por el estilo que pueden impactar un poco, pero repito, el impacto positivo del Mundial, eso sí está por verse todavía. Y me encanta, fibras, esté la coyuntura que esté, siempre salen ganonas, siempre. Ya sea nearshoring, ya sea elecciones presidenciales, también fueron las que más ganaron, las que más invierten, las que más salen a hacer follow-ons en bolsa. Justo. Copa del Mundo. Sí, se pueden beneficiar. Y hay empresas, por ejemplo, Funo, que tiene exposición a la parte industrial, ahora que ya está que ya fue el IPO de Next, tiene exposición a la parte de oficinas, que ahí sí un segmento que está un poco más débil. Venimos de la parte de pandemia, donde claramente muchos estaban haciendo home office, entonces se va recuperando secuencialmente, pero al menos ya tocó fondo. Entonces se va recuperando. Y la parte de retail muy resiliente y muy ajena a la parte del Temec, porque entonces retail sí se puede ver beneficiada por el Mundial.
trae otras tendencias donde si bien el e-commerce aquí en México ha estado creciendo más de 20% año contra año y está creciendo arriba de ANTAD, arriba de la industria, pero como quiera al mexicano le gusta ir a los centros comerciales. A lo mejor sale con menos productos, menos bolsas en la mano, pero el que quiere ir y el tráfico, ahí está. La afluencia, ahí está. Sí. Si tú pudieras decirle, o qué le dices a los clientes más bien a la hora de estructurar su portafolio, tomando en cuenta la emoción mundialista, en qué invertir, a qué prestarle atención, a todas estas que mencionas, ¿agregarías algo más? Pues haría el highlight, ya por último, sería un Arca, FEMSA, Fibra Danos como de los players mejor posicionados justo para capturar este beneficio del mundial. Pau, no nos podemos ir sin platicar que paralelo a la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, también van a estar en la cancha estos 3 países, empezando ahora sí con la revisión del Tratado Comercial de Norteamérica. Entonces, mientras todos estamos distraídos con el balón rodando por estos 3 países, por toda la región, ¿qué expectativas se tienen, al menos desde tu área de estudios económicos en Banamex, sobre cómo va a moverse el tema justamente entre junio y julio, que es el periodo de revisión y que supuestamente debería terminar el 1 de julio? Pero ¿cuál es ahí el pronóstico, la perspectiva? ¿Qué es lo que tú estás viendo de cómo se van a comportar estos 3 países? Mientras, por un lado, están muy amiguísimos, pues tratando de que la Copa del Mundo salga adelante, y acá no tanto. Sí, creo que, bueno, del TEMEC hemos estado hablando desde el año pasado. Un poco al principio del mandato de Donald Trump quedaban dudas de se romperá el TEMEC, ya nos vamos a quedar sin tratado, nos vamos a ir a tratados unilaterales con cada país, pero creo que en la medida que avanzó el año pasado y también pues queda muy claro que a Estados Unidos no le conviene romper ese tratado. Podemos ver cómo de hecho pues se respetó el TEMEC incluso con toda la serie de aranceles que se impusieron a todos los países del mundo. Entonces creo que ahí se puede ver cómo pues Estados Unidos tiene muy claro que no va a romper el TEMEC. Las cadenas de valor están demasiado conectadas como para salir de este tratado. Hay piezas que cruzan la frontera 10, 15 veces. Entonces creo que bueno, por ese lado podemos tener la certidumbre nosotros por lo menos de que no se va a romper el tratado. Obviamente siempre está una baja probabilidad de que sí, pero por ahora la vemos como un riesgo de cola. Lo que también estamos viendo es que en la medida que se acerca pues esta fecha del 1 de julio, pues cada vez queda pues tal vez un poco más claro que tal vez no va a ser ya el final de las revisiones como nos hubiera gustado. Incluso el secretario Ebrard pues ya nos anticipó que por un lado pues nos tenemos que acostumbrar un poco a un escenario de aranceles, incluso teniendo un tratado de libre comercio en el cual pues tal vez no debería de haber ningún tipo de arancel, ¿no? Pero pues ya se nos está adelantando esta parte, entonces bueno, creo que los aranceles van a estar aquí para quedarse, por lo menos mientras esté el mandato de Donald Trump. Por el lado del TEMEC, pues lo que nosotros estamos viendo cada vez con mayor probabilidad es que nos vayamos a revisiones anuales. Creo que pues pensábamos que tal vez como iban a ser las elecciones intermedias en Estados Unidos, pues tal vez a Donald Trump le hubiera querido pues vender un premio de que ya tuvimos el TEMEC, ya se cerró y demás, pero pues en la medida que se acerca esta fecha, parece que más bien va a querer mantener esta ficha de negociación año contra año. Entonces pues estamos viendo como escenario central que cada año se tenga pues esta serie de revisiones, por lo menos mientras dure el mandato de Donald Trump. Creo que hay muchas cosas que negociar todavía, de las que no tenemos todavía mucha claridad. Claro. Están las reglas de origen, están justo pues los aranceles al acero, la industria automotriz y demás. Entonces, bueno, por ahora estamos viendo como escenario base, pues que nos vayamos a revisiones anuales y pues una vez que se vaya Donald Trump, tal vez en su último año, pues sí quiera vender pues este gran triunfo de que ya se logró una revisión del TEMEC. Entonces, bueno, habrá que ver en la medida que nos acercamos más al 1 de julio. Este es un partido que se va a prolongar por lo que vemos. Parece que sí. México, Estados Unidos y Canadá, económicamente, no en la mesa del TEMEC. ¿Cómo crees que les vaya? ¿Quién crees que vaya a ganar económicamente? Pues parece que Estados Unidos y Canadá venían con una economía bastante más fuerte que la que teníamos en México el año pasado. A pesar de toda la incertidumbre arancelaria que se vivió, pues parece que pudieron sortear las aguas un poco mejor que México. En el caso de México, pues veníamos ya de un año aparte de por sí debilitado, con mucha incertidumbre también interna, entonces la externa nada más le sumó más. Al final del día también creo que pues en México tuvimos un desempeño un poco mejor al que hubiéramos esperado parados hace un año, ¿no? Al final el crecimiento pues fue positivo, que pues incluso se hablaba de recesiones el año pasado, entonces creo que tuvimos pues un escenario un poco mejor al que se hubiera esperado. Las exportaciones le dieron un gran sostén a la economía mexicana en 2025 y lo seguimos viendo este año.
pero pues también tenemos el gran choque petrolero que empezó a principios de este año, como ya lo platicábamos un poco. Entonces esto está llegando a meter pues nueva incertidumbre, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que había estado creciendo bien. La parte de consumo pues puede ser que se empiece a ver afectada por este choque, sobre todo considerando que los precios de gasolina ya sí están subiendo muchísimo. Entonces bueno, eso empieza a afectar al bolsillo de los consumidores y entonces tienen que empezar a dejar de gastar en otras cosas. Entonces puede ser que si se sigue prolongando este choque, pues al final el efecto, más allá de lo que se vea en precios, también sea de una desaceleración en la economía. De todas formas, bueno, creo que tienen otros sectores, el de tecnología, por ejemplo, que está creciendo muy bien, entonces eso puede compensar un poco pues la debilidad, pero creo que sí es un hecho que estamos en una situación de precios más altos que pues se pueden propagar al resto de la economía, sobre todo en el caso de Estados Unidos, porque pues en México nos vemos un poco escudados de estos mayores precios de las gasolinas por los subsidios que ha impuesto el gobierno federal. Pero bueno, de cualquier manera, pues ya estamos viendo que entre más dure el cierre del estrecho de Hormuz, pues más se van a ver presionados los precios de la gasolina a nivel internacional y también a nivel doméstico. Y pues lo malo es que ese precio pues es un insumo casi para todo el resto de la economía. Sí, claro. Entonces pues empezarían a haber efectos cada vez más en otros productos y pues eso es lo que nos preocupa para el resto del año. Ok, lo tendremos muy en cuenta. Y Antonio, México, Estados Unidos y Canadá, ¿quién gana en términos de consumo? Consumo, te diría que México está un poco más protegido ahorita por el tema inflacionario todavía y también recordando que los incrementos en el salario mínimo ahorita, bueno, desde el sexenio pasado que han sido doble dígito, eso los posiciona bien. Hay nada más un tema donde quizás Estados Unidos puede ganarle a México y es que el consumidor allá sí se puede endeudar para consumir. Mientras que en México, entre la informalidad, el uso de efectivo, no etcétera. Es una gran idea. Exacto, no es tan común. Entonces, esa limitante del bajo perfil crediticio del consumidor promedio mexicano es lo que puede limitar un poco, pero en el corto plazo te diría que México. Muy bien, pues creo que tenemos un panorama muy completo de qué le espera a los 3 países de Norteamérica en esta Copa del Mundo, la primera en su tipo, debemos decir. Entonces creo que también para ustedes va a ser muy interesante ver qué resultados arroja todo esto en los indicadores económicos, cada quien en su cancha, obviamente. Así que Antonio Hernández de Actinver y Paulina Anciola de Banamex, muchas gracias por acompañarme. Gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio de Voces del Mundial de Norteamérica.